buenos días, ¿cómo están? Ya están casi todos. Muy buenos días, ¿cómo están? Andrés, Miguel, Buenos David, días, ingeniera. Buenos Fabricio, días, ingeniera. Marco, José, Kevin, ¿cómo están, chicos? Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Un gusto de estar con ustedes, empezar la clase. Un tanto, bueno, les comentaba a sus compañeros del anterior grupo, un tanto tristes porque, bah, por todo lo que pasó en La Paz. No, bueno, paciencia y bueno, ya estoy mandando el link directamente del Meet, ya para que podamos, muy rápido se nos va el Zoom por si acaso, así es que vamos a prever de una vez que estén ustedes en el Meet también. Bien, empezamos entonces. Primero, si tienen alguna consulta, alguna pregunta de la práctica, ya hay un detalle que, bueno, en este caso ocurre en la práctica. Voy a compartir pantalla, ya, y bueno, vamos a ver. Quiero que tomen en cuenta, bueno, lo siguiente. Me dicen si visualiza la pantalla. Sí, logramos ver tu pantalla. Muy bien. Aquí, por favor, Dije, se ve. ya, aquí hay un pequeño error, podríamos decir, de numeración. Ya, ese a partir del 22, esto es 23 por si acaso, ¿sí? Y bueno, y así sucesivamente establecemos los otros números. Acá ustedes cambian con 24 y bueno, se va a renumerar prácticamente, ¿no? Ahí. Entonces esto sería el 24, esto sería prácticamente el 25, acá tendríamos el 25, ¿ya? Este sería el 26, ¿ya? Este sería estableciendo, ¿no? En este caso el 27, ¿ya? Y este sería, me imagino, el 28, ¿no? Entonces ese error sí que Ingeniera, hemos tenido prácticamente. ¿Sí? ¿Me dices, por favor? se ha olvidado del 23. Oh, ¿dónde está? Me he olvidado. 20, entonces ya estoy mal. 23, esto sería 24. Ya ese es el único detalle, por favor, chicos, que me hicieron dar cuenta. 26, acá sería. ¿Ya? Y el 27, que sería el último, van a ser todos, ¿ya? Eso por si acaso. ¿Ya? Ese es el único detalle, por favor, ¿ya? Y aquí no hay números, no hay nada, el 27 corresponde a lo que tienen que desarrollar ustedes. ¿Hasta ahí alguna consulta? Pregunta ahora del, si tienen alguna consulta de la práctica, me dicen, por favor. Si tienen alguna, o si no, empiezo con el tema. Ustedes me dicen. ¿Será que puedes repetir cuál es el cambio de la práctica, por favor? Acá te vas a tu práctica y quedó en el 22. Y aquí viene 16 otra vez. Entonces tú cambias acá 23, 24, 25, 26 y 27. El 27 es para todos, todos tienen que hacer el ejercicio 27. La numeración nada más. Ahí está bien, muchas gracias. Sí, nada más por si acaso. ¿Alguna, alguna consulta? ¿No tienen ninguna pregunta de la práctica? Porque voy a empezar con... Yo tenía una pregunta acerca de las diferencias del 23. No logré entender bien esa la pregunta. ¿Cuál pregunta? Dime, dime. El 23. Ya, vamos a ir entonces viendo el 23. Muy bien. Entonces, voy a hacer con la ayuda de, en este caso, dice generar un vector de 10 posiciones con valor comprendidos entre y visualizar aquellos elementos que sean pares, dice, no el 23. Solamente Entonces, tienen que ser pares. Eso es lo que solo los pares no tienen que visualizar. sí, O tienen que nada, leerme del 1 al
No, ¿O tiene que verme del visualizar 1? aquellos elementos que sean pares nomás. Ah, ya, es que yo tenía entendido del 1 al 365, un listado así, números naturales, y de ahí visualizar ya diciendo los pares. Ahora, esto cuando te dice de 1 a 300 hay que generar randómicamente. Ah, ya, ya, solamente los pares, ¿no ves? Solo los pares. O sea, Ah, los ya, ya, valores está bien. con los que se va a cargar tu vector va a ser del 1 a prácticamente ahí estamos, al 365. O sea, 10 posiciones del 1 con estos valores randómicamente se tienen que cargar y muestras los que son pares nomás. Ya, está bien, ingeniero, eso me ¿Está dice. bien? Muy bien. Bien, otra pregunta, y si no, entramos al tema. Justamente ahí entramos paralelismo de vectores. El resto se comprende, han logrado desarrollar, me avisan por favor. Sí, si es que todo está bien. Bien, entonces empezamos con el tema. ¿Sí? Bien, si no hay ninguna pregunta, eh, como se dice, referente a, vamos a hacer, bien, vamos acá. Tenemos el texto que va a ser proporcionado, vamos a ver, creo que está ingresando. Esperaremos un ratito más que ingrese, ¿no? Veamos que ingresen estos. Bien. Ya. Ya están, ¿verdad? Bien, vamos a ir entonces a este concepto, ¿sí? Bien. En el desarrollo prácticamente de manejo de estas estructuras array unidimensionales, nosotros podemos ya ver desde el punto de vista de que como que son variables que almacenan un conjunto de datos, yo puedo generar una pequeña base de datos, haciendo que cada atributo, por ejemplo, es como que yo tuviera acá en este ejemplo, tengo que cargar datos ya de estudiantes donde yo pueda establecer en un vector los nombres, en el segundo vector notas, en el tercero nota 2 y tener una nota final. Entonces, ¿eso qué implica? Que puedo manejar paralelamente varios vectores siempre y cuando tengan la misma dimensión. ¿Ya? Si tienen la misma dimensión, ya, si tiene la misma dimensión, pues voy a poder manejar paralelamente. Ya, ese es uno de los requisitos en el manejo paralelo de vectores. Entonces, ¿qué implica? Pues yo puedo decir, puedo generar una pequeña base de datos donde quiero almacenar pues estos atributos. En un vector los nombres, nota 1, nota 2 y la nota final. ¿Puedo hacer una planilla? Puedo generar una planilla con vectores donde tengo nombre, apellido, pues en este total ganado, descuentos. Puedo tener, digamos, que lo que es pues, su monto por antigüedad y hacer el cálculo. O sea, puedo manejar varias planillas o varios vectores que van a representar a cada atributo a lo que quiero almacenar y hacer operaciones también. Entonces, hay esa posibilidad de desarrollar esto en este tipo de estructura. El momento que ya
surgieron este tipo de estructuras unidimensionales en la que se dice una variable puede almacenar un conjunto de datos, entonces yo puedo ver lo que es ya y la idea de manejar volúmenes de información estableciendo procedimientos en su, digamos, en su requerimiento. Entonces, a esto nosotros vamos llamando lo que es paralelismo de vectores, ¿sí? Cómo vamos manejando paralelamente vectores. Hasta aquí alguna pregunta del concepto de paralelismo de vectores. Eso está en el cuaderno que les he enviado, pero estoy más o menos dando su concepto y comprendan más o menos a qué se refiere paralelismo de vectores, ¿sí? Hasta aquí alguna consulta. ¿Alguna consulta del concepto, chicos? Bueno, ingeniera, ¿podría explicar un poco más eso de que tengan la misma dimensión? Sí. Eso no lo entendí muy bien. Muy bien. Ya, ¿a qué se refiere la misma dimensión? Yo quiero almacenar, por decir, la dimensión de estos vectores, bueno, en este caso, de cada uno de estos es 12. Entonces yo quiero almacenar, pues, 12 datos digamos, de estudiantes, donde quiero almacenar su nombre, su nota 1, su nota 2 y su nota final. Como que son 12 alumnos, implica que estos vectores tienen que tener la misma dimensión, todos 12, 12, 12, 12. Porque con un solo bucle yo voy a poder almacenar toda esta información, o sea, estos 4 vectores, con un solo bucle. Entonces, ¿qué implica? Para yo utilizar un solo bucle, entonces, pues voy a establecer de que como requerimiento en la carga paralela de datos, ¿sí? Paralelo, pues paralelamente voy a cargar este vector, este y este, pues tienen que tener la misma dimensión. Ahora, cuando yo voy creando prácticamente como que esta pequeña base de datos, obviamente tienen que ser la misma dimensión, porque no puede haber más un alumno y sin notas, ¿no? O sea, por decir acá un casillero más, que puedo decir acá. Entonces acá, ¿qué va a ocurrir con estos datos? Entonces, cuando se maneja y almacena una información relevante como las notas de los estudiantes, entonces implica en un vector los nombres, en el otro las notas, todos tienen que tener la misma dimensión porque estoy trabajando, en este caso, para la cantidad de alumnos que quiero generar. Entonces, por eso se dice como requerimiento en el paralelismo que para poder cargar, pues tengan la misma dimensión. A eso se refiere. Hasta ahí no sé si está claro, no sé si es que he logrado lograr tu expectativa. ¿Ya? No puedo yo manejar, por ejemplo, con más celdas, ¿no? ¿Por qué? Porque no voy a poder, lo máximo que, pues en este caso, tendría que aplicar un bucle para 12, pero no va a ser paralelo porque vamos a hacer que este alumno no sabemos qué nota tiene, porque estas tienen otra dimensión. Entonces, si yo digo 100 alumnos, pues creo 100 nombres con sus 100 notas, con sus 100 notas finales también. Entonces, por eso se llama paralelamente, pues, de vectores, paralelismo, ¿no? Hasta ahí alguna consulta. ¿Alguna pregunta? Jóvenes. No sé si se comprende hasta ahí. Jóvenes, ¿se entiende? Paralelismo. Calladitos están. Yo pregunto si se ha entendido. A ver quién se están acá. ¿Cómo es? A ver quién se está. Adrián, ¿se entiende? Yo voy a tener que preguntar. David, Fabricio, Red, John, Jonathan, ¿se entiende? Sí, ingeniera. ¿Sí? Sí, dígame, pero pues se entiende, se comprende. O si no, Sí, si hay dudas, sí, ¿sí? ingeniera, La se persona entiende. que hace rato me preguntó de la dimensión, ¿se comprende? No sé quién me preguntó. ¿Se comprende? ¿Se entiende? Eso de la dimensión, ¿sí? Sí, un poco más.
¿Explicamos un poquito más? Personalmente sí, ingeniera, no sé, Ya, o muy sea, bien. algo más falta. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso te decía, cuando ya manejamos este término de vectores, los vectores son variables que almacenan un conjunto de datos. Ya, almacenan un conjunto de datos. Entonces, yo quiero generar con esta estructura una base de datos. Solamente que esta base de datos que vamos a generar, pues se va a almacenar en la memoria y el momento que me salga de la aplicación se va a salir también. Entonces es una de las desventajas. Entonces, como yo quiero hacer una base de datos, ¿qué implica? Pues yo digo, pues los atributos que voy a manejar prácticamente van a ser el nombre, la nota 1, la nota 2, de n estudiantes, puede ser de 10, de 12. Entonces, los vectores, como dice, si quiero en este caso de 12 estudiantes, que sería, el vector va de 0 a 11, son 12 estudiantes, donde voy a decir, el primer vector va a almacenar los 12 nombres del estudiante. Luego su nota, otro vector, también tienen que ser 12. La segunda nota, también 12. Y la tercera nota final, también 12. Por tanto, paralelamente voy a manejar y almacenar, en este caso, 12 datos. Por tanto, para manejar paralelismo de vector establecemos que todos tienen que tener la misma dimensión. Por eso decimos, uno de los requisitos es que para manejar paralelamente los dos tienen que tener la misma dimensión. ¿Sí? Hasta ahí preguntas. Otro elemento vamos a hacer aquí, creo que hay otro ejemplo acá. Yo quiero almacenar acá, ya, en una estructura, aquí vamos a hacer esto, ¿no? Ya, yo quiero almacenar el nombre, la estatura y el año de nacimiento. ¿De qué? De n personas. Eso es n, implica para nosotros acá, estableciendo, va a ser de 11 personas. Entonces, yo defino para cuántas, ¿no? Yo estoy haciendo como ejemplo 11. Por tanto, un vector para sus nombres, otro vector para sus estaturas y otro para sus años de nacimiento. Entonces, ¿cuántos digo? 11. Esto tiene que tener 11, 11 y 11. 3 vectores para poder almacenar esta información, podríamos decir, ¿no? Donde voy a almacenar el nombre, la estatura y el año de nacimiento en este caso, de un conjunto de datos. Podría ser de estudiantes, por ejemplo. Entonces, como yo voy a cargar, en este caso va a ir de esta manera. 0, esto también tiene 1 acá, ya, y vamos a ir estableciendo el 2, vamos a copiar, vamos a hacer esto, ya, entonces todos tienen este elemento, ¿no? Entonces, el momento que yo cargue, por ejemplo, Juan, ya, tengo que cargar su estatura, ¿ya? Y bueno, y además su año de nacimiento, digamos que es el 2000. Entonces, los datos voy a manejar así, por posición. La 0, todos sus datos. Luego voy a venir al siguiente, estableciendo acá, ¿no? El 1, todos sus datos. La posición 2, todos sus datos. Entonces, paralelamente tengo que cargar, ¿sí? Datos hasta llegar al último, así que no puedo tener uno que tenga más elementos y el otro no. Cuando se maneja paralelismo de vectores, todos los vectores tienen que tener la misma dimensión. Hasta ahí preguntas. No sé si ahora se comprende. ¿O dónde está la duda? Eso me dice. Digamos que quiero ordenar el vector, digamos, son estáticos, ¿no? Los tres, y son del mismo tamaño. Sí. Pero digamos, está todo lleno y hay gente que nació entre el 2000 y yo qué sé, el 2010. Ya.
Ya. Entonces, ¿cómo haría para ordenarlo si no están indexados los tres y son vectores unidimensionales? Ya, vamos a utilizar un método, justamente el método de la burbuja te permite hacer de qué, como que dice, ¿no? Acá, aquí por ejemplo, vamos a colocar a Ana, aquí vamos a poner digamos, a Julio, así, ¿no? Entonces, como dice, está lleno nuestros datos y tienen en sus respectivos, digamos, elementos y digamos, ha nacido en 1999, ¿sí? Entonces, yo quiero ordenar todo este listado por fecha de nacimiento. Aquí le vamos a dar un dato más, 1.56, digamos, y usted ha nacido en 2001, ¿sí? Entonces, mediante un método vamos a lograr que, porque si ordeno, hemos visto que el sort ordena un vector nomás, eso ya hemos dicho. No voy a poder utilizar el sort porque ordena este vector. ¿Y qué ocurre? Suponiendo que aquí voy a hacer, ¿no? En este caso, el ordenar va a venir acá, puede ser ascendente, descendente, ¿no? Entonces, de mayor a menor, de menor. Si es ascendente, digo, acá va a venir 1999, acá va a venir el 2000, y aquí, perdón, 2 minutitos, por favor, 2 minutitos, me esperan, por favor, sí. Ya, entonces, perdón. Y aquí vamos a tener el 2000, el 2001, ¿sí? ¿No? Entonces, no va a tener coherencia, como que hago el sort con este vector con el sort, y no va a ser real, ¿no? Porque 1999 no le corresponde a Juan, el 2000 no le corresponde a Ana. Entonces, para eso, para poder yo paralelamente ordeno esto, se ordenan el resto de los vectores. O sea, el método que vamos a utilizar es ordenando uno, se ordena el resto. Entonces, hay el método de la burbuja, mediante procedimientos que vamos a desarrollar, poder ordenar. Como tú dices, el índice va a ser este, pero se ordena prácticamente en base a esta posición el resto. Este es el index que es, porque después no tenemos indexado. Pero lo que vamos a hacer, mediante cualquiera de ellos, hacer el movimiento del resto, porque si hago yo esto, es datos erróneos, no voy a poder. Entonces vamos a hacer eso, el poder ordenar, ¿sí? Por cualquiera. Si quiero, digo, ordenado por estatura. Digo estatura, estos elementos, los que tengo restantes de vector, también se ordenan. Vamos a lograr, mediante el procedimiento del método de la burbuja, hacer que, dado cualquiera de los vectores, se ordene el resto de los n vectores si yo tuviera generado como base o como información, estableciendo una pequeña base de datos. Entonces vamos a hacer mediante el método de la burbuja. Porque si hago así con el sort, uno solo va a ser así, y va a ocurrir de que son datos irreales y no corresponden al resto prácticamente de los elementos o los otros atributos, podríamos decir, de los otros vectores, ¿no? Porque estos son atributos, ¿no? Un atributo cargado en un vector, otro atributo cargado, ¿sí? Entonces, desde acá ya nació esa idea. Cuando ya surgieron los vectores, dijeron, entonces podemos manejar un volumen de información en un vector nombre, en un vector estatura, en un vector prácticamente. Ahora, acá, por ejemplo, para el cálculo del año, que necesito calcular, acá puedo sacar su edad de esta persona, pues uno de los elementos que establecen el manejo en C++ es que no tenemos el tipo de dato data time. Para poder decir, voy a obtener el año del sistema y pues hacer el cálculo. En este caso, nosotros sí necesitamos solicitar la gestión en la cual
o con la cual vamos a hacer el cálculo de esta pequeña planilla. Entonces vamos a utilizar un método que nos permita justamente hacer lo que tú me estás pidiendo. Vamos a aplicar justamente haciendo este ejercicio que estamos viendo acá. Entonces, mediante métodos podemos hacer lo que tú me estás diciendo y lo vamos a desarrollar. ¿Alguna pregunta más, chicos? Del concepto de paralelismo, o sea, cómo manejo paralelamente, puedo ordenar, puedo listar, puedo hacer paralelamente todo en base a, en este caso, a la definición, en este caso, de los n vectores. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Y luego vamos a aplicar justamente este ejercicio. ¿Preguntas, chicos? ¿Consultas? Ninguna, Inge, todo claro por mi parte. Ya, el resto, chicos, preguntas, siempre vamos estableciendo dudas del concepto, recién vamos a aplicar, siempre les digo eso, ¿no? ¿Podemos ir a la parte aplicada de este ejercicio? Sí, Muy bien, vamos a ir a la parte aplicada. Siempre pregunto por eso, primero el concepto, ¿sí? Bien, vamos a venir acá. Voy a guardar esto que ya es para ustedes. Voy a abrir, aquí está el enunciado, creo que aquí sí. Este enunciado, ¿sí? ¿Ya? Este mismo vamos a establecer. Voy a crear un nuevo proyecto, ¿ya? Y le vamos a decir, bueno, en este caso, en base a esto vamos a generar, ya, ese manejo de, o paralelismo de vectores vamos a establecer acá, ¿ya? Entonces, bien, vamos a, lo primero, establecer, sí, en este caso, el enunciado. Ya, este es el enunciado. Ya, dice almacenar el nombre, estatura, año de nacimiento de N estudiantes. ¿Ya? Ahora, ¿qué quiere? Pues mostrar los siguientes requerimientos. Por si acaso ya se nos va el Zoom, ¿ya? Así es que vamos migrando hacia al Meet. Bueno, de este almacenamiento de nombre, estatura, ¿sí? Y todo esto en vectores, quiere que muestre el listado general ordenado por nombre, el promedio de edades y de estaturas, o sea, cuánto es el promedio, eso qué implica, ¿no? En este caso, si yo voy introduciendo prácticamente de datos, ya, entonces aquí voy a sacar edades, ya, esto voy a borrar un punto para explicar, entonces aquí va a haber edades, eso que implica, voy a hacer un cálculo prácticamente, que va a ser justamente igual al año actual, en este caso 2021, menos estableciendo acá el año de nacimiento, ¿sí? Entonces, de cada uno de ellos, pues voy a tener un cálculo y me dice cuánto es el promedio de esto, cuánto de promedio en edades tiene. El promedio igual de acá, me dice cuánto es el promedio de todas estas estaturas. Entonces, ese es un elemento. Cuando nosotros manejamos ya información, un conjunto, pues ahí nace lo que quiero. A ver, ¿qué quiero de esto? Yo quiero un listado ordenado por nombre. Quiero un listado ordenado puede ser también estableciendo por estatura. Quiero el promedio. ¿Cuánto será el promedio de esta información de edades, el promedio de estaturas? ¿Sí? Luego, ¿qué más? Cuando ya hay información, pues, el listado de personas mayores a 40, mostrar las personas con mayor y menor edad, por ejemplo, quiénes tienen mayor edad y quién tiene la menor edad. Entonces ya puedo nosotros establecer lo que es al surgimiento
de la carga de datos, en este caso, en una estructura de tipo vector, pedir muchos requerimientos. ¿Qué quiero? Listados, promedios y todo ese elemento. Entonces vamos a generar justamente eso. El promedio ya saben que es. El promedio es la sumatoria de todos estos valores, ¿sí? Dividido prácticamente entre la cantidad de elementos que genere yo en este caso en el vector. Aquí son 11. Entonces sumo todo y saco el promedio, ¿verdad? Entonces acá va a ser muy diferente. Acá está cargar los datos, pero sí vamos a ir generando las edades y bueno, vamos a sacar cuál es el promedio. Porque lo que tenemos almacenado simplemente son los años de nacimiento. Y para eso vamos a tener que hacer el cálculo y obtener la edad y recién obtener, en este caso, el promedio. ¿Ya? Entonces, esos son los requerimientos. Cuando ya surgen paralelamente varios vectores, vamos pidiendo muchas cosas y podemos hacer de todo. Como les dije, hasta una planilla puedo hacer. Puedo crear varios vectores en uno, el nombre, apellido, el sueldo, descuentos, digamos, aportes a AFPs, así, todos los descuentos y al final el líquido pagable. Entonces, ¿cuántos puedo manejar? Varios, no decimos hasta dónde, sino la cantidad de, en este caso, solamente que lo malo, que cuando yo procese, haga el código, todo, ¿sí? Ejecute, cargue datos, termina de ejecutar o nos salimos, otra vez se perdieron los datos, sabiendo que solamente son estáticos, o sea, como dice, en la memoria, nada más. ¿Ya? Entonces, eso vamos a desarrollar acá, esos tres vectores. Bien, vamos a ir generando prácticamente, primero, haciendo uso de nuestro comodín, ¿ya? Es prácticamente nuestra librería maestra. Esta sería, ¿no?, nuestra librería. Luego, para poder tener una dimensión aproximada de elementos del vector, me voy a generar una variable de tamaño, digamos que va a ser para 100 personas, nada más, ¿no? Por eso va estático, por eso establecemos la parte estática, ¿no?, del vector. Bien, ¿qué vectores tengo? Entonces vengo acá, según este problema, son tres. Un vector que va a almacenar datos de tipo string, una estatura que va a almacenar datos de tipo float y otro que va a almacenar entero, donde vamos a introducir el año de nacimiento de cada persona que vayamos a establecer. Son tres vectores. Entonces voy estableciendo. Primero, en este caso, de nombres, ¿ya? Estableciendo acá. Vamos a ver un poquito más despacio. Ya, vamos a decirle, digamos, nombre. ¿Ya? Se va el nombre, en general, donde va a ir prácticamente nuestro, qué tamaño, la variable tam que estamos estableciendo. Otro vector, estamos diciendo de estaturas, entonces establecemos un tipo de dato, un float, ¿ya? Entonces se llama estatura, ¿ya? Estatura, donde va a estar nombre, estatura, estableciendo su dimensión en tamaño, de tipo entero, donde vamos a tener el año de nacimiento, ¿ya? El año de nacimiento, cuya dimensión establecemos justamente con el tam. Ahí. Listo, ya tengo los tres vectores. Vamos a crearnos un global más, que va a ser el T, el que nos va a decir de esos 100 cuántos quiero, ¿no? O sea, de estos 100 que estoy definiendo. Solamente puedes hacer pruebas. Puedo hacer la prueba con los 100 o como puedo hacer la prueba para 4 o 5. O sea, este simplemente dice de los 100 cuántos vamos a hacer pruebas. Bien, entonces hasta ahí tenemos la definición de nuestros vectores. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Estamos definiendo en forma global para poder trabajar luego su carga, su creación, luego
pues, los listados y todo eso. No voy a generar menú, simplemente puro subprocesos o métodos voy a hacer. Hasta aquí alguna pregunta de la definición de los, en este caso de los vectores. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Se entiende todo, jóvenes? Hasta ahí, preguntas. Y si se entiende todo, está bien, dígame, pues, chicos. Por mi parte se entiende ahí. Bien, muy bien. Gracias. Ahora, hemos dicho que todo vector se debe crear. ¿Eso qué implica? Inicializar con ceros, ¿verdad? Entonces, el primer procedimiento, el primer proceso o método, justamente voy a decir que es el crear. Ya, voy a crear, voy a almacenar. Ahora, un detalle. En la inicialización de variables de tipo array, que implica llenar todo el vector con cero, solamente se hace para los vectores numéricos y no así para los alfanuméricos. Ya, eso es un detalle que se establece acá. Entonces vengo acá y justamente pues le voy a decir que me haga justamente la función crear. Ya. ¿Qué hace aquí? Inicializo. Solamente voy a inicializar los dos vectores numéricos, estatura y el año de nacimiento. Entonces decimos memset, ¿no? Memset, ya. Aquí damos el nombre del vector. Entonces es estaturas, ya, en este caso, y le digo que almacene con ceros y establecemos en base a la dimensión que tiene, size of, ¿de qué? Del vector estatura. Estatura. Listo. Esta es la manera de inicializar un vector con cero. Lo mismo hago en el otro caso. ¿Sí? Memset y le digo justamente año de nacimiento, coma, que almacene con ceros. El otro sería su size of, ya de qué, de nuestro vector, ya estableciendo el nombre, en este caso año de nacimiento. Listo. Entonces con ese procedimiento estoy inicializando. Solo se inicializa los vectores de tipo numérico. Una vez que inicializo, voy a proceder a la carga. Justamente esto van a hacer ya ustedes con un menú, ¿no? Opción. El crear, ya les dije, no se coloca como opción. Ya se salió del Zoom, chicos. Ya me dicen si están todos para esperarles acá. Bueno, ingresen por favor. Voy a compartir mi pantallita acá. Lamentablemente ocurre eso. Vamos a esperar que ingresen, por favor. Ya habilitado por si acaso. Sí, estaba deshabilitado el micrófono, había estado deshabilitado. Y como me fui al Zoom, bueno, y no vi yo. Ahora ya está habilitado el micrófono yo. Esperemos que ingrese. Eso es lo malo del Zoom, ¿no? Nos da un tiempo donde no podemos trabajar la parte práctica, donde no podemos hacer, ¿no? Nos da un tiempo muy limitado. Bien, estamos viendo. Bien.
Entonces, ya tengo el procedimiento para crear. Ya en su menú no hay esta opción, ¿no? Solamente ejecuta para solamente inicializar. Entonces hacemos lo que es la carga de datos, ¿no? Como cuando ustedes hacen la base de datos, insertar datos, ¿no? Entonces podemos establecer ese dato y decir insert prácticamente datos, ¿ya? Insertar datos. Estamos haciendo la inserción de datos de qué a ese tipo de estructura. Ya, venimos acá y justamente establecemos esto. Venimos y creamos el procedimiento que nos va a permitir prácticamente establecer eso, ¿sí? Listo. Entonces, acá es donde vamos a pedir ya la gestión y la cantidad de datos que yo voy a almacenar prácticamente, ¿sí? Entonces, lo primero que pedimos es introduzca, ¿sí? Justamente la gestión, ¿ya? Que nos dé la gestión prácticamente. Y aquí vamos a pedir justamente en la variable, bueno, ahora nos faltaría crear esa variable, le vamos a aumentar acá la gestión, global también, ¿sí? La gestión. Entonces vamos a pedir acá justamente esa variable, gestión, que nos dé el año, porque con eso vamos a ir calculando la edad. Luego pedimos la cantidad de alumnos que queremos, ¿no? Almacenar, justamente insertar, ¿no? Cantidad de alumnos, ¿sí? Pues, ¿cuántos alumnos? Perfecto. Entonces pedimos en la variable prácticamente t, ¿no? En la t. Ahí estamos. Listo, ya tenemos ahora, pues, con un bucle, como hemos dicho acá, con un solo bucle vamos a pedir el dato de los 3 vectores, porque el bucle va a agarra 0, todas las posiciones 0, todas las posiciones 1, todo así se va a hacer la carga, así, en este sentido, ¿ya? Para eso un solo bucle. Entonces digo for, acá, y le digo y digamos que va a ir de 0 a un i menor a t, un i más. Muy bien. Entonces empiezo, como son variables, como si estuviera pidiendo introduzca el nombre, introduzca estatura, introduzca el año de nacimiento, pero por cada posición. Entonces acá, por ejemplo, le digo que introduzca el nombre, ¿ya? Y puedo decirle de la persona 1, de la persona 2, eso estableciendo prácticamente. Entonces, acá introduzca el nombre, voy a colocar, digamos, persona o estudiante. Vamos a, justamente, ¿de quién nos habla? De estudiante, creo que nos habla, ¿no? Estudiante. Entonces, podemos establecer acá que vamos estableciendo acá el nombre de la persona o estudiante. ¿Ya? Y bueno, y aquí que nos diga 1, 2, 3, 4 prácticamente, ¿no? Entonces, eso puedo aprovechar la variable, en este caso, i. El i es va 1, 2, 3, hacer conteo. Entonces, a ese i más 1, para que me salga 1, 2, 3, porque si solamente digo i, persona 0 me va a decir. Entonces, simplemente estoy incrementando en ese sentido. Y acá le vamos a colocar una flechita, nada más. Y bueno, y punto y coma. Y pedimos prácticamente, ¿en qué variable? Nuestra variable se llama estatura, es nuestro vector, ¿no? Entonces, estatura, ¿en qué posición? En la posición I. Eso es. Entonces, ya estoy poniendo la primera posición. Empieza en el 0, ¿sí? Estableciendo, no es en estatura, perdón. Nuestro vector se llama, perdón, nombre, ¿sí? Así se llama nuestro vector, en nombre. Ahora, ¿qué solicito? La estatura, ¿no? Entonces digo code, acá su estatura. ¿Ya? Lo mismo, ¿cuánto es su estatura? Y nuestra variable se llama prácticamente, ¿no? Ahora sí es estatura, ¿sí? Estableciendo la posición de esa variable.
El i empieza con 0, así es que todas las posiciones ceros va a ir almacenando. Va a agarrar la posición 0 y va a llenar con Juan. La posición 0 del otro vector y va a dar este valor. La posición 0 de este y va a dar el valor correspondiente. Por eso es que establecemos y solicitamos en base al manejo de ese índice. Entonces digo code, acá también pido, tengo justamente, puedes decir, año de nacimiento. Ya, ahí. Y bueno, y pedimos justamente en esa variable, justamente año de nacimiento sub, en este caso, ¿no? En cada posición. Entonces, de esta manera hacemos la carga de datos de la cantidad de personas, estableciendo prácticamente pues, la cantidad de elementos que deseamos, ¿sí? Hasta aquí pregunta. Esa es la forma de insertar datos de vectores paralelos con un solo vector, estableciendo, con un solo bucle para poder establecer la carga de las diferentes estructuras. Esa es la manera. Preguntas hasta ahí. Voy a hacer la prueba. Y ya, preguntas chicos. Ahora, voy a mostrar estos datos, ya, una vez que cargue, los voy a mostrar todavía sin ordenar, así como que mostrando los datos almacenados inicialmente, ¿ya? Entonces, vamos a generar un procedimiento acá, un método que me haga la carga de datos, o listado, perdón, ¿ya? El listado general, podríamos decir acá, que me muestre donde, bueno, aquí no estamos todavía ordenando. Entonces, vengo, cargamos los datos y vamos a visualizar. ¿Ya? Hasta aquí puedo ejecutar antes de mostrar el listado. Mire, hasta aquí voy a correr, sin mostrar todavía los datos cargados. Aquí vamos a establecer el crear, aquí que le dije, a veces nuestro método, aquí me faltaría la R, ¿no? Muy bien. Bien, introduzca la gestión. Entonces yo le digo 2021. ¿Cuántos alumnos? Todos le voy a decir. Ahí está. Nombre del estudiante 1. Juan. Su estatura 1. La primera fila estamos llenando. Estamos diciendo de 2, entonces la posición 0. ¿Sí? Ya. Año de nacimiento, digamos el 2000. Bueno, ya me pide el segundo estudiante. ¿No? Del segundo estudiante, estableciendo prácticamente, digamos, Ana. Su estatura, establecemos, ¿sí? Su año de nacimiento, digamos, 1999, digamos, ¿sí? Listo. Entonces, lo único que hemos hecho es hacer el procedimiento de la carga de datos, ¿sí? De la carga de datos. Nada más. Simplemente hemos hecho. Hasta ahí, preguntas referente a la carga de datos, si tienen alguna consulta. ¿Han visto? Paralelamente recorro posición 0, todos los vectores. Posición 1, todos los vectores. O sea, prácticamente, pues, en base al índice, recorremos todos los vectores. Bien, vamos a ver a la parte de listar, cómo muestro los datos, ¿sí? Entonces, para eso vamos a crear prácticamente un procedimiento que nos hemos dicho, creo que le hemos llamado listado general, creo le hemos llamado. Entonces, tiene que ser el mismo nombre, ¿no? Venimos acá y le decimos listado general. Bien, entonces, puedo colocar un título, por ejemplo. Ya puedo decir acá con un pequeño tabulador y le digo listado de alumnos o listado general de alumnos, ¿sí? Alumnos. Muy bien. Y voy a hacer un
un salto de línea. Además puedo colocar una etiqueta ahí, justamente estableciendo lo siguiente, ya, una rayita así de esa manera. Enseguida voy a colocarle su, ya, ahí me equivoqué, aquí vamos a colocarle en vez del 2 comillita. Luego pues voy generando antes de recorrer, porque debo recorrer los vectores, ¿no? Entonces voy a colocar acá unas etiquetas donde me diga prácticamente, pues aquí va a estar el nombre, ¿no? El nombre. Entonces aquí un tabuladorcito, no, acá no vamos a hacer todavía. Nombre o nombres, vamos a decir acá. Nombres. Colocamos una etiqueta o un tabulador, perdón. Luego después de los nombres vienen las estaturas. Entonces, estaturas. Bueno, vamos a colocar otro tabulador. Y bueno, viene justamente la fecha de nacimiento, ¿no? No es es el año. El año de, podríamos decir, nacimiento. ¿Ya? Y bueno, y podemos sacar ahí la edad, ¿no? Estableciendo en forma general, estableciendo otro tabuladorcito y le vamos a decir la edad. Listo. ¿Ya? Entonces es como que colocar una etiqueta en la parte superior antes que me muestre toda la información. Estableciendo acá, digamos, esta rayita hasta ahí y voy a copiar. ¿Sí? Estoy colocando un encabezado al listado que voy a mostrar. ¿Ya? Entonces ahí tenemos simplemente como que un elemento que me haga referencia que va a salir en cada columna, ¿no? Nombre, estatura, año y eso. Entonces, una vez que hago todo eso, ahora sí, recorro con un bucle los 3 vectores. Ya, establezco acá un i que va a ir de 0, un i menor prácticamente al tamaño que ya hemos definido, un i más. Muy bien. Bien, empiezo en base al orden que tengo de la etiqueta de nombre, estatura, pues simplemente muestro, ¿no? Entonces, todas las posiciones iniciales que vienen con 0, ¿de qué? Justamente de mi vector nombre sub i. Entonces, ya ahora va acompañado de su posición. La posición 0, todas las posiciones ceros primero va a mostrar. Voy a generar aquí un tabuladorcito. Luego, así como está allá, ¿no? Porque coloco un tabulador. Luego voy a mostrar las estaturas. En este caso, i, ¿no? Luego otro tabuladorcito, justamente estableciendo el orden que hemos hecho en la parte superior. Luego viene la fecha de, en este caso, el año de nacimiento. Eso está en nuestro vector año de nacimiento en su posición. Ya. Luego venimos y establecemos, acá le vamos a decir, ya la edad. Hemos dicho que la edad es el año actual menos la fecha de nacimiento. Y bueno, la edad hemos pedido la gestión actual en la variable gestión menos esa posición del año de nacimiento. Entonces menos la posición del año de nacimiento y, ¿no? Y bueno, en este caso establecemos el salto de línea, ¿ya? Y bueno, y con esto sí hemos logrado nosotros mostrar el contenido de todos, de cada una de las posiciones, de los 3 vectores paralelamente. Entonces mostramos nombre, estatura, su año, en este caso sería la edad, que va a ser la diferencia entre la gestión y el año de nacimiento. Y con esto pues vamos a tener un listado en la cual pues podemos aprovechar al final de todo eso, ya terminado en este caso el for, y bueno, otra rayita que me salga, ¿no? Para terminar
este reporte, podríamos decir, ¿no? Este reporte. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Jóvenes, ¿alguna consulta? Esa es la manera de manejar y visualizar vectores paralelamente con un solo bucle. ¿Preguntas? Consultas, chicos. No puede ejecutarlo nomás. Sí, muy bien, vamos a ejecutar. Tenemos la ejecución anterior. Uy, ¿dónde me fui? Muy bien. Vamos a detener esto y vamos a ejecutar esto. Ya, venimos acá. Ya, la gestión es 2021. Alumnos 2, solamente con 2 para entonces digo acá, nombre del estudiante, Juan. Ya, estatura 1.56. Nacimiento, digamos, en 1999. Ya, del segundo estudiante, digamos, Ana. Estatura 1.45. Nacimiento, digamos, el 2002. ¿Sí? Ahí estamos. Listo. Y ahí tenemos el listado. Solamente que nos falta saltos de líneas, ¿no? Por ejemplo, en las rayitas nos faltaría saltos de líneas. Ahí nos está mostrando el valor de Juan, su estatura, de Ana, ¿sí? Nos faltaría en las etiquetas nuestros saltos de línea, por eso nos está saliendo a un costado. Ya, ¿eso qué implica? Pues aquí, aplicando acá. Aquí falta salto de línea. Ya, lo mismo ocurre acá. Salto de línea. Ya, después, donde nos decía, aquí tenemos salto de línea, bueno, acá, tal vez para algún requerimiento. Ya, luego, ¿qué tenemos? Nada más. Eso nos ha salido, ha hecho que, bueno, gestión 2021. 2 alumnos, estudiantes, en este caso, vamos a decir, digamos, Ángel. Ya, estatura 1.50, vamos a decirle 78. Año, digamos, en 1998. Estudiante 2, digamos, Julio. Estatura 1.89. Nacimiento, digamos, en 2000. Ahí está. ¿Hay que hacer tabulación o hay que hacer? Sí, para que vaya a su respectiva etiqueta, es simplemente aplicarle tabuladores. Entonces, de esta manera estamos logrando ver toda la información paralelamente de los vectores. ¿Sí? Hasta ahí preguntas, jóvenes. ¿Alguna consulta? Ahora vamos a hacer el ordenado, ¿no? El ordenado por nombre. Bueno, puedo ordenar por cualquier de los atributos. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Ninguna consulta? ¿Todo está clarito? No creo, ¿no? Siempre hay preguntas. No, al ordenar de forma, va a ser ascendente, descendente, ¿verdad? ¿O ascendente? Ascendente o descendente, cualquiera vamos a hacer. Ay, Ya, muy bien, entonces vamos a ir a hacer, bueno, en este caso hubiéramos hecho prácticamente un listado general y vamos a ir a lo que es justamente ordenado por nombre. Luego venimos, pues sacamos el promedio y todo ese elemento. Entonces acá se puede generar un submenú por si acaso, donde digas listados, así es que listados general pueden tener, listado ordenado por nombre, si pueden tener un submenú donde van generando los listados. Entonces, este listado va a ser justamente ordenado por nombre, justamente por lo que estamos estableciendo ahí. Así va a ser. Ya, entonces vamos a crear acá, después de haber
dicho todo esto y decimos un void, decimos listado ordenado por nombre. ¿Ya? Entonces, bueno, nuestro listado va a tener, nos vamos a apoyar a esto, lo mismo, ¿verdad? El mismo encabezamiento. Solamente que tal vez podríamos decir, en este caso listado general de algún por nombre, podríamos aumentar acá, estableciendo aquí por nombre, nada más. Y después pues de todos, ahora si quieres, puedes mostrar algunos nomás, algunos atributos, o sea, si quieres el nombre y la edad nomás ordenados, si quieres. Entonces, pero vamos a hacer todo para que vean que todo se ordena, o sea, todo se va ordenando prácticamente. Bien, venimos acá y bueno, ¿qué necesitamos? Pues igual, un bucle, ¿no? Que me permita hacer el recorrido prácticamente de toda la estructura. ¿Ya? Entonces decimos aquí, vamos a necesitar un for, ¿ya? Estableciendo acá una variable i que va a manejar el índice, las posiciones, estableciendo acá un i menor a, en este caso, al tamaño de personas, un i más. Muy bien. Entonces, primero debo ordenar, ¿no? Entonces, ¿cómo ordenamos por nombre? Pues, como que es string, simplemente nos permite prácticamente hacer la comparación como que entre valor y valor. Entonces, lo que vamos a hacer prácticamente es el primero ordenar, porque primero podríamos ordenar, ¿no? Y luego mostrar el proceso ordenado, podríamos hacer de esa manera. Entonces vamos a ver cómo ordenar. Entonces, ya tengo la primera posición, entonces vengo aquí y pregunto. El método de la burbuja nos decía prácticamente, voy a recordar antes de que pues vayamos a desarrollar acá, cuando ordenaba un vector, ya mediante el método de la burbuja, nos decía de que debo manejar dos bucles o dos sí, el cual me permitía prácticamente pues hacer el proceso de ordenar haciendo la búsqueda de cada elemento en su respectiva posición. Entonces, para eso nos decía que utilicemos dos bucles, ¿no? Un for, digamos acá, un i, que nos decía que va a ir de 0, un i menor al tamaño, que en este caso vamos a establecer, un i, voy a aproximar un poco, un i más. Voy a aproximar un poquito más. Eso es. Y nos decía, bueno, este era el primer bucle. Y el segundo nos decía acá, el segundo nos decía un segundo bucle que va a ser igual a j, ya, que igual iba de 0 hasta ¿dónde iba? Hasta t menos 1, ¿sí? Y bueno, en este caso teníamos el valor de j. Son dos bucles que nos hacían manejar acá. Y acá es j también, vamos a establecer, sí, ahí j. Esa era la estructura de la burbuja. El primer bucle recorría, pues en este caso, un elemento, el primero, que en este caso sería, digamos, este, vamos a establecer, este se comparaba con todos hasta llegar a su posición. Entonces, este recorría elemento por elemento, en cambio, el segundo es para que este se compare con el resto, así. Entonces, por eso es que iba hasta donde justamente establecíamos hasta t menos 1. ¿Por qué? Porque t menos 1 justamente era, en este caso, ordenando este pequeño vector, o sea, estableciendo, el primero va a ser Ana, el segundo va a ser entre Juan y Julio. A ver, ¿cuál voy a ordenar primero? A, el tercero tengo a L, entonces primero va a estar Juan, ¿ya? En caracteres, y luego va a estar Julio recién, así.
Entonces, lo que hace prácticamente hacer que como que el mayor va a ser Julio, hace que este Julio, como en este caso esta posición, se vaya al final, luego venga Juan y luego venga Ana. Entonces, cuando ordena y coloca ya a Julio al final, para los siguientes procesos de cambio, prácticamente podríamos decir ubicación, pues solamente hace con estos dos y se va quedando con prácticamente el que ya está ordenado, se queda al final y solamente se hace el proceso de ordenar de estos dos elementos. Por tanto, ya no se compara con el último porque ya está en su posición respectiva, o sea, ya está ordenado. Por eso el recorrido no hacemos en su dimensión, sino decimos en la dimensión menos 1. Por eso va el t menos 1. Entonces, ese era el concepto que hemos manejado prácticamente del método de la burbuja. Este método me permite, sí, almacenar y hacer comparación. Si no, voy a tener que hacer un pequeño repaso. Si es que no nos acordamos, voy a hacer con un pequeño ejemplo acá. Ya, este es un vector de 4 posiciones, ya, donde prácticamente tengo estos valores, digamos 7, 3, 5, y en este caso tenemos el 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace este método? Con este bucle prácticamente se posiciona en el primer elemento. Utiliza una variable, le voy a colocar aquí auxiliar. ¿Ya? Utiliza una variable auxiliar. Entonces, el momento que, en este caso, hace el primer bucle posicionándose aquí, ingresa este y este se compara con todos hasta llegar a su posición. Entonces, este es para que recorra, pues en este caso, hasta ubicarse en su respectivo. Lo que hace simplemente es un método de intercambio. Viene acá, ya, este valor, pregunta con pregunta, hace un intercambio prácticamente de la posición inicial y el próximo valor. Pregunta si 7 es mayor y justamente va a haber una condicional, que es la que vamos a utilizar, y donde vamos a preguntar, ya, en este caso, el vector. Ya, este vector, bueno, yo le voy a llamar números, así se va a llamar nuestro vector nada más. O B, acá, para hacer más sencillito. Entonces, ¿qué va a preguntar? ¿Cuál va a ser la pregunta? Va a preguntar si B, en este caso, sub I de cada posición es mayor a B sub I más 1, o sea, con la siguiente posición. Esa es la pregunta que se va a hacer. ¿Ya? Entonces pregunta si esto es mayor a esto. Si es sí, entonces este valor va a venir justamente va a venir a un auxiliar, a un casillerito. Este 7 va a venir acá, ¿sí? Así vamos a hacer. Y luego, este valor va a recorrer acá, el 3. Y este 7 otra vez va a venir acá. O sea, va a haber una variable auxiliar para hacer ese intercambio. Luego va a venir y otra vez se va a ir comparando con el siguiente hasta llegar a su posición. Entonces, ¿eso qué implica? Aquí yo tengo que hacer este proceso de intercambio. Si es sí, entonces yo tengo que decir a ese auxiliar va a ir, ¿quién va a ir? Justamente esta posición. Esta posición es el B sub I. Esta otra es el B sub I más 1, así. Entonces, establecemos de esa manera. Entonces, a esta variable auxiliar va a venir justamente estableciendo el B sub I. Y luego, después que vino acá, digo, a este B sub I va a venir este valor. Entonces, tengo que decir, a B sub I va a ser igual, va a recorrer el 3 y el 3 está en el B sub I más 1. Así. ¿No? Una vez que el 3 ha venido acá, ahora este auxiliar viene acá, ¿no ve? Entonces ahí le decimos
en la posición B sub I más 1, ¿sí? Va a ser igual al auxiliar. Entonces, de esa manera, pues se va a ir ordenando en forma ascendente. Entonces, igual viene acá, esto con esto, o sea, 7 mayor que 5, sí, viene el 7, otra vez acá, ¿sí? Esto como que se vacía y otra vez viene el 7. Hace el intercambio, el 5 recorre acá, ¿sí? Y el 7 se posiciona. Luego dice, 7 mayor que 1, sí, viene otra vez el 7, el 1 y finalmente se posiciona. Bueno, hasta ahí hemos terminado de hacer el primer bucle, haciendo que el primer elemento se compare con todo. Próximo, va a ser este, próximo. Entonces ahora va a venir acá, va a establecer 3 mayor que 5, no. Entonces va a recorrer acá el segundo. 5 mayor que 1, sí. Entonces el 5 va a venir acá, el 1 va a venir acá y acá se va a venir el 5. Y ya no se compara con el último, porque el último ya está ordenado. Entonces por eso viene al T-1, por eso decimos el T-1. Próxima vuelta, viene el 3. 3 menor, en este caso mayor que 1, sí, viene el 3, acá estableciendo, y aquí viene el 1 y aquí viene el 3. Próximo, ya no se compara con estos dos porque ya están ordenados, por eso dice -1. Y viene acá, 1 mayor que 3, sí, y listo, y termino el bucle. De esa manera se va ordenando mediante ese algoritmo. Ese era el algoritmo del método de la burbuja. Y para poder hacer todo este proceso, que justamente utilizamos dos bucles. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta del método de la burbuja? Eso es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Vamos a ir ordenando. Hasta ahí, preguntas. De esa manera era el método de la burbuja, que también ya llevamos. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? Ahora, lo único que nos queda es aplicar ahora este método, ¿no? Consultas, preguntas, chicos. ¿Se acuerdan, no ve? Porque hemos hecho este método, hemos manejado nosotros este método. Preguntas si no entienden, me dicen qué parte no comprenden. Uy, no hablan ustedes, chicos, ¿qué pasa pues? No creo que esté todo claro. A ver, ¿dónde estamos? A la fuerza voy a hacer hablar, ¿qué voy a hacer? Adrián, Alejandro, Andrés, Israel, Jonathan, Mateo, ¿se comprende? Yamil. Sí, que todo está bien. ¿Ya? Perfecto. Por mi parte sí, que todo está Ya, bien. perfecto. Entonces, esto voy a aplicar acá, justamente, pero para todos va a ser prácticamente, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Hay que utilizar dos bucles. Ya, vamos a utilizar prácticamente dos bucles. Ya, esto le voy a tener pendiente, acá todavía. Vamos a ver primero el procedimiento para poder ordenar. Dos bucles. Entonces, el primero que, bueno, ya saben, para el recorrido de cada posición, para ir lo ordenando, ¿sí? El J que va a ser igual a 0, un J menor, en este caso a T-1, ya sabemos el por qué el -1, un J más. Son dos bucles que vamos a utilizar. Entonces, como dije, ordenado por nombre, pues acá directamente yo voy a establecer esa pregunta. El vector, entonces mi vector se llama nombres, ¿sí? Entonces, si nombre, la posición I, fíjense, es mayor a la posición I, o en este caso es J, perdón, vamos a establecer J, con la posición J más 1, si estoy comparando el primero con el segundo. Si es sí, pues voy a utilizar variable auxiliar.
Entonces, ¿qué implica? Que me voy a crear una variable auxiliar de tipo string, ¿ya? Que se va a llamar justamente, digamos, num1, así. Esa va a ser aux_num. Le va a todos que llamen aux_num, ¿ya? Así se llama mi variable auxiliar. Ahí voy a vaciar ahora. Si es sí, entonces, como dice, ¿no? Entonces, a la variable auxiliar nombre, ¿ya? ¿Qué va a venir? En la posición, en este caso J, ¿no? Este J va a venir. Entonces, el que es mayor es el nombre sub i, ¿no? Al auxiliar está viniendo, como en este caso, la primera posición. Aquí, este está viniendo. Ahora vamos a intercambiar. Entonces, a este auxiliar va a venir el primero. Ahora le voy a decir a esto que recorra esto, ¿no? Entonces, eso vamos a hacer. Justamente digo, a la posición, justamente de nombre, subí, que sea igual a nombre sub i, j, perdón, j más 1. ¿Ya? Estamos trabajando el bucle con j. ¿Ya? Entonces, que vaya ahí justamente, pues el segundo elemento, ¿no? Que hagan intercambio. Entonces, al hacer intercambio, le digo el nombre sub j más 1, ya va a ser igual al auxiliar nombre. Listo. Con eso estoy haciendo de que se ordene, en este caso, el vector de nombres. Pero, como les dije, yo necesito paralelamente que hagan la misma acción el resto de los vectores. Entonces voy a tener acá varios auxiliares. Ya voy a tener un float, justamente un auxiliar de estaturas, por ejemplo. Voy a tener un entero, ya voy a tener un entero que va a ser un auxiliar de, en este caso, de años de nacimiento. Entonces, y paralelamente también tienen que ordenarse los otros vectores, que van a hacer lo mismo. Entonces vamos a decir al auxiliar de estatura, si no, igualito, que venga, en este caso, nuestro vector estatura, en este caso i. Igual, en estatura i va a ser igual a estatura sub j, perdón, sigo con i, acá j más 1, todo voy a arreglar. Acá es j, estamos trabajando con j, aquí también con j, ¿ya? Listo. Ahora, decimos a esa posición estatura j más 1, ya que sea igual al auxiliar estatura. Listo. Entonces, de la misma manera se está ordenando mis estaturas. Y bueno, hago lo mismo con el auxiliar de años de nacimiento, ¿no? Digo j, auxiliar va a ser igual al año de nacimiento, que es mi vector sub j. Ahora digo acá año de nacimiento sub j va a ser igual al año de nacimiento, en este caso j más 1, ¿sí? Estoy haciendo que recorra. Y bueno, ahora recién digo a esa posición sub j va a ser igual al auxiliar ya de año de nacimiento, ¿sí? Ahí está. Esa es la manera de ordenar. Primero ordenamos
por el cual me solicitan, en este caso, me dicen por el nombre, y luego el resto también tiene que seguir el mismo procedimiento por el método de la burbuja. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta del procedimiento de manejo de ordenar paralelamente varios vectores? Hasta ahí preguntas. Entonces, No, está bien. ¿sí? Todo claro por mi ¿Está bien? parte. Ya, muy bien. Sí, estuvo claro. Ya, ahora vamos a mostrar este mismo listado. Voy a llamar a este listado, ¿ya? Le voy a decir listado general, donde, concluyendo prácticamente esto, ¿no? Voy a decirle acá, code, directamente estoy invocando prácticamente al listado, o sea, que me muestre inmediatamente, ¿sí? Listo, ya estaría, acá faltaría un puntito y coma, ¿no? Sí, vamos a establecer, listo. Vamos a ver si realmente es así. Vamos a ejecutar acá. Bien, aquí que nos dice un J que va a ir a un... bueno, aquí siempre se me va este punto y coma, ¿no? Bien, gestión 2021. Cantidad de alumnos, vamos a hacer 3 alumnos. Nombre, digamos que es Zenón. ¿Ya? Estatura 1.89. Nacimiento 1998. El segundo estudiante, digamos, estableciendo, digamos que Ana. Ya, su estatura 1.56. Nacimiento el 2001. Julio, ya, estatura 1.68. Nacimiento, digamos, el 2000. Listo. ¿Ya? Ahí estamos. Bien, entonces, este es el inicial, Zenón, Ana y Julio. ¿Ya? Zenón, Ana y Julio. Aquí está pasando algo, no nos está ordenando. Aquí vamos a ver qué problemita estamos teniendo con el nombre. ¿Ya? Entonces, nos está mostrando Ana 1.6, 2001, pero nos está duplicando acá. Tenemos a Julio, vamos a ver los índices de estos elementos. Luego tenemos a Julio y Zenón 1.89. Ana está bien 1.56. Luego debería venir en este caso Julio, ¿no? Con 1.68. Y recién ordenarnos prácticamente a Zenón con 1.89. ¿Ya? Entonces, veremos qué estamos viendo, o sea, qué error tenemos en el proceso de los índices. Puede que los índices estemos manejando mal. ¿Ya? Y que va a ir de 0 a T y más, un J que va a ir de 0 a hasta T menos 1, un J más. Bien, acá, este es el error, ¿no? Y estoy manejando I, J. Veremos otro que se me va siempre en el índice, nada más. ¿Sí? Todo está con J porque todos trabajamos en la búsqueda con J. Sí, creo que es el único error. Vamos a venir acá y le vamos a decir 2021. Cantidad, 3 alumnos. Vamos a establecer lo mismo que tenemos a Zenón. Ya, 1.67, digamos. Nacimiento, 1999. Ya, segundo estudiante, Ana. Ya, 1.45. Nacimiento, digamos, el 2002. Ya, estudiante, digamos, Hugo. Ya, estatura 1.89. Nacimiento, digamos, en este caso, el 2000. Ya, ahí, 2000. Listo. Ahora sí. Ahora sí, vean entre el original y el ordenado. Me dicen si está correcto.
¿Cómo es, chicos? ¿Está bien? ¿Cómo es, jóvenes? ¿Está bien o no está bien? Sí, está bien. Hay algo. Xenon no debería tener 22. Por eso, fíjense si en el caso de Ana, por ejemplo, pareciera que estuviéramos ahí, les digo, hay algún índice que estoy manejando mal. Por ejemplo, Ana tiene Cierto. 1,45, ha nacido en 1999, pero allá dice el 2002 le puse, ¿verdad? Entonces, algún índice estamos manejando mal. Entonces, eso vamos a revisar. Eso en el manejo de índice, ¿ya? Entonces, acá, por eso les digo, vean si está bien. Entonces, acá vamos a ver el nombre, a nombre sub J, nombre sub J, nombre J más 1, en J, nombre. Estamos perfectos. Vamos a venir a la estatura. Ya, vamos a venir acá, justamente estableciendo estatura sub J, a J más 1, a J más 1 está bien. La fecha de nacimiento, vamos a ver si estamos cometiendo algún error. Ya, nacimiento, J, en J va a venir, acá es J más 1. ¿Okay? Ahí nos hemos equivocado, ¿verdad? En J más 1 tiene que venir al auxiliar, le estamos mandando a J. ¿No? Si se fija en el resto, simplemente es ese manejo de índice nada más. Ahora sí está, ¿no? Simplemente hay que ver qué parte de, digamos, ¿no? Al auxiliar el J, al J el J más 1, a J más 1 el auxiliar, ese es el intercambio. Sí, entonces está bien. Vamos a venir acá y le vamos a establecer eso. Gestión 2021. 3 alumnos, igual, vamos a establecer para que se ordene y ver, ¿no? Xenón. Estatura 1,87, nacimiento 1998. Ya, estudiantes, prácticamente su nombre, Ana. Vamos a decir, Ana. Ya, estatura 1,56, nacimiento, digamos, en 2000. Estudiante, vamos a decirle Jaime. Estatura 1,78. Ya, año de nacimiento del 2002. Digamos. Listo. Ahí está. Ahora sí me dicen si está correcto. ¿Qué tal, joven? ¿Está correcto? ¿Cómo es, chicos? Sí, todo está correcto Todo ahora. está correcto, ahora sí, ¿no ven? Entonces, Sí. así yo tenga, así yo tenga n vectores, en este caso, y me rija prácticamente por uno de ellos. Entonces, por si me dice por estatura, primero hago ordenar la estatura para luego ordenarse el resto, ¿no? Porque aquí voy a hacer cuál es mayor que de cuál. Entonces la posición, en este caso J con el J1. Entonces paralelamente el resto se va a ir ordenando. Entonces, vamos de acuerdo a la cantidad, todo tiene que ordenarse. Paralelo tiene que ordenarse a medida que, de acuerdo al atributo al cual estemos ordenando. Entonces, de esta manera hacemos el proceso de ir ordenando prácticamente, ¿sí? Y bueno, estoy llamando a listar directamente y el cual ya nos va mostrando la edad también. Ese es el procedimiento. En el caso de manejo de varios vectores, ya no puedo hacer sort en uno, sort en otro, así no puedo. Además, el sort les dije que solamente es para la parte numérica, o sea, para vectores numéricos. Sí, hasta ahí, ¿alguna consulta más, jóvenes? Bien, podemos hacer los otros requerimientos. Bueno,
No sé si estamos sobre la hora. ¿Alguna consulta más? Vean, vienen los otros elementos que justamente nos dice listado general ordenado por nombre, mostrar el promedio de edades y estaturas, ¿ya? Entonces, yo acá puedo sacar el promedio, aprovechando todo este elemento. Ya puedo sacar el promedio de edades y de estaturas, porque me establece esa solicitud. Entonces, simplemente es sumar todos los vectores y establecer lo que es y obtener el promedio. Entonces, en el caso prácticamente de estaturas, yo me creo aquí prácticamente un float que va a ser la suma de estaturas. Ya, voy a establecer acá sum estaturas. Así. Ya, también la de edades, justamente puedo tener una de edades así. ¿Ya? Igual, inicializo en 0. Entonces, como estoy mostrando, puedo aprovechar de hacer la suma para luego sacar el promedio, porque estoy mostrando todos los datos prácticamente acá. Internamente yo puedo ir sumando prácticamente, puedo decir la suma de estaturas prácticamente acá va a ser igual justamente a la suma de estaturas, ¿ya? Más cada posición. En este caso de la estatura, en este caso del vector, o sea, está sumando a la vez. Lo mismo establezco en la suma de edades, ¿sí? Suma de edades igual a la suma de edades más. Ahí puedo aplicar esta fórmula porque no estoy calculando en ninguna variable, así es que puedo aplicar esto más cada uno de estos elementos así, más la gestión menos, entonces ahí tengo la edad y voy sumando. ¿Sí? Entonces, estoy haciendo la sumatoria de cada elemento del vector de estaturas y haciendo la sumatoria de todo el cálculo de edades, en este caso de todos los componentes, en este caso del vector edades. Y bueno, y lo que me pide aquí es el promedio, ¿no? Estableciendo prácticamente el promedio. Entonces, una vez que haga toda la sumatoria, pues implica que debo obtener lo que son los promedios. Y nos vamos creando prácticamente, en este caso, variables que me van a permitir prácticamente ese dato. Ahora, las edades, podemos crear esto, por ejemplo, acá le voy a quitar un ratito, aquí voy a crear el promedio de estaturas, que es float. Y aquí puedo crear otra variable entera para la suma de, hemos utilizado como suma de edades. Y también podemos tener el promedio de edades, ya estableciendo acá el promedio de edades. Ya, entonces sum edad, no sé, hemos utilizado eso acá, sí, ahí está. Sum edad, ¿no? Luego, bueno, una vez sumado, pues ahora ya puedo hacer uso de estos promedios, prom estatura, y justamente acá termino de hacer todo y puedo obtener el promedio de edades. El promedio de edades, que va a ser igual justamente a la sumatoria de edades, dividir entre cuántos, hemos dicho t personas, ¿no? Lo mismo establecemos el promedio de estaturas, que va a ser justamente a esa sumatoria de estaturas dividido entre la cantidad de personas. Y con eso hubiésemos tenido lo que es el promedio y simplemente mostramos aquí code el promedio de estaturas, bueno, y aquí mostramos justamente ese promedio. Ya, luego mostramos, vamos a ya, estaturas, luego decimos el promedio de edades.
¿sí? Estableciendo ahí, hicimos el promedio de edades. Entonces establecemos ahí y tenemos la variable prácticamente edades, ¿no? Promedio de edades. Y aquí establecemos un salto de línea y acá también en la parte superior un salto de línea. Listo, con eso sacamos. De esa manera podemos establecer el manejo prácticamente de obtener y sumar cada elemento de un vector, y una vez sumado dentro del bucle, pues obtenemos el promedio. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer la prueba. Yo les voy a pasar obviamente este código. Ya, vamos a correr, vamos a ejecutar. Obviamente nos va a salir junto con todos los listados, ¿no? Nos va a mostrar prácticamente con todos los listados. Bien. Voy a hacer con 2 alumnos nada más, ¿ya? Estableciendo la cantidad de 2 alumnos. Estudiante, le voy a decir aquí Juan, ya, estatura 1.78, nacimiento 2000, ya, estudiante, entonces digamos Ana, 1.56, nacimiento 1999, ya, ahí estamos. Entonces nos muestra, estableciendo prácticamente el promedio. No sé qué nos está saliendo mal, creo que no hemos sumado bien ahí. El promedio nos está saliendo. El promedio de edades creo que no está saliendo muy bien. Vamos a ver qué cálculo estamos haciendo mal, ¿sí? Saquen el promedio, por ejemplo, de esto, ¿cuánto sale? Vamos a ver qué error tenemos acá. Ya, vamos a ver qué error tenemos acá en la sumatoria. Este es el error. Siempre, ¿no? Como que nos han enseñado también programación. Los sumadores deben empezar ¿en qué? En 0. Por eso que no sabe con qué número va a sumar. ¿Ya? Por eso he ido sumando otros elementos y nos ha ido dando ese error. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Yo estoy guardando esto. Les estoy pasando, y si tienen alguna pregunta más, si tienen alguna consulta. Bien, les voy pasando acá al grupo. Entonces, ¿dónde estamos? EDA P2, ahí tenemos. Ahí estamos, ¿sí? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Ya, de esa manera se maneja paralelismo de vectores, haciendo el proceso de poder obtener muchos requerimientos. Sacar promedio, sacar, en este caso, podemos obtener el mayor, el menor, haciendo el mismo procedimiento que hemos hecho prácticamente en el menú general que hemos hecho de vectores. ¿Ya? Podemos sacar el mayor y el menor y decir que obteniendo su nombre prácticamente. Hasta ahí preguntas. ¿Alguna consulta? Ahora ya pueden hacer el ejercicio número 27. Justamente nos habla de vectores paralelos, por si acaso. Preguntas. Buen provecho. Buen provecho. Dígame. Ya están almorzando ustedes, por eso no hacen caso. Hijo, todo está claro. Es que está claro ya. Sí, todo claro. Se Ya han entendió, marcado ya. su asistencia, ¿no, chicos? Han marcado su asistencia. No, Marquen, chicos. Dije, olvidé poner mi asistencia. ¿Por qué no pueden marcar? no sé, algo que yo igual quería marcar, no quería. Ya, estoy entrando ahorita y voy a ver, por favor. Porque, bueno, les estamos dejando responsables a ustedes del marcado ahora. Ya, vamos a ver si tienen algún problema. Voy a entrar en este momento.
Estamos en el hito 2. Muy bien. A ver. Ya, muy bien acá. A ver, Israel. Israel, ¿estás Israel? Sí, Ya, ingeniero. perfecto. A ver, les voy a decir quién no está. Andrés. Sí, estoy acá. Ya. Solo que no sé, no me deja. No marcado. Andrés. Marco Antonio Condori. Marco Antonio. Presente. Ay, ve, ya te Presente. estoy poniendo falta. A ver, otra persona, vamos a venir. Alejandro Chen Lima. Alejandro. Presente, Ya, sí, ¿por presente. qué? He olvidado por Uy, yo me asistencia. voy a olvidar tu nota también. José Brian, ¿estás? Que no me deja. Sí, José Brian. Ya. John Edward. Tola Quispe. ¿No está? Aquí estoy presente. Sí, ¿por qué no han marcado, chicos? ¿Por qué no han marcado? Y ahí están toditos, están. Toditos. Es que no salía. No salía. Toditos están. Muy bien, chicos. Ahí estamos poniendo su asistencia. Perfecto. ¿Ya? ¿Alguna consulta más? ¿Preguntas? Ahí va la práctica, porque el día sábado ya entramos a matrices. Justamente entramos a estructuras array multidimensional y vamos a entrar a estructuras de tipo string también. Ahí vamos a trabajar bastante. Que son, los strings son vectores, por si acaso. Son vectores, son arrays, son parte de los arrays también. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Bien, quedamos acá entonces. Que tengan buen provecho, vayan a almorzar, deben estar de hambrecita. Y nos vemos el día sábado, si no hay ninguna pregunta, jóvenes. Están muy calladitos. Muy bien, buen provecho, que tengan muy buenas tardes y que tengan un buen provecho. Hasta luego, jóvenes. Gracias, ingeniero. Igualmente. Se cuidan mucho. Hasta luego. Se cuidan mucho. Nos vemos el jueves. Hasta el sábado. Hasta el sábado. Ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.